Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es María Camila y para la actividad Una buena defensa se va a abordar la temática placer versus felicidad. En el transcurso de la exposición voy a reflexionar sobre la diferencia entre el placer y la felicidad apoyándome en las ideas planteadas por Viktor Frankl de su libro El hombre en busca de sentido, las ideas de Marianne Rojas en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas y la charla titulada El valor de la actitud de Víctor Coopers. Eh, Hoy en día se suele identificar la felicidad con el placer inmediato, en el hecho de sentirse bien, en evitar el sufrimiento o en llegar a buscar experiencias agradables que sean constantes. Sin embargo, los autores analizados eh, que mencionaba anteriormente coinciden en el hecho de que la felicidad auténtica va mucho más allá del placer y está relacionada más que todo con el sentido, la actitud y el propósito que uno tenga en la vida. Principalmente estoy de acuerdo con lo que menciona Viktor Frankl cuando afirma que el ser humano puede soportar casi cualquier situación si encuentra un sentido para su vida. En ese aspecto, Frankl me hace mención y deja muy en claro que el placer o la comodidad no siempre garantiza la felicidad y que incluso dentro del mismo sufrimiento muchas veces se puede llegar a encontrar ese significado u propósito en la vida. En lo que respecta a lo que maneja o plantea Marianne Rojas, tenemos que ella explica más que todo que nosotros vivimos en una sociedad dominada principalmente por la gratificación inmediata, lo cual pues en cierta forma llega a generar una dependencia del placer y muchas veces hace a las personas mucho menos tolerantes a lo que viene siendo la frustración. Entonces es cuando ella menciona o como tal entra y establece que la felicidad es algo que se construye a largo plazo, todo a partir de lo que viene siendo el equilibrio emocional, las relaciones sanas y el autocontrol o autogestión. Y por último, en lo que hace referencia a Víctor Coopers, él hace mención principalmente o señala el hecho de que lo más importante no es lo que nos pasa, sino la actitud con la que nosotros llegamos a afrontar lo que nos pasa. En ese sentido, él hace mención de que la actitud viene siendo ese elemento clave para la felicidad y que la felicidad no llegue a ser algo que sea dependiente de las circunstancias externas. Sí. Referente al punto 3, yo considero que además de lo planteado en el material, que ya de por sí es bastante completo y cuenta con una información bastante sólida para reflexionar y aplicar en los diferentes estos conceptos a lo largo de la vida, sí considero que sería también importante incluir más ejemplos concretos que sean aplicados principalmente al entorno educativo y familiar, especialmente dirigido a lo que son los jóvenes y adolescentes. También considero que se podría profundizar más con respecto a estrategias prácticas diarias, como por ejemplo cómo llegar a educar o fomentar el esfuerzo y la motivación desde la familia y la escuela y cómo puede por lo menos gestionar esa frustración cuando no se obtiene lo que se quiere en el momento. En lo que respecta al punto 4 del material, yo considero que una idea bastante clara es referente al hecho de que la felicidad no es sentir placer constantemente, sino vivir con sentido y coherencia personal. En ese sentido, yo asumo el hecho de que por lo menos el sufrimiento es algo que hace parte de la vida y no siempre debe evitarse, al contrario, es algo necesario que influye en todo ese proceso de desarrollo personal. Otro punto es que la felicidad depende principalmente de la actitud que uno tenga, de acuerdo a como lo menciona Coopers. Y otro punto es el hecho de que el autocontrol y la gestión emocional, como lo menciona Marianne Rojas, son necesarios para que la vida mantenga un equilibrio. Y como tal puedo asumir de estas ideas que son en cierta forma bastante realistas y aplicables tanto para la vida personal como en la educación y que es algo que nos ayuda a ser más fuertes a nivel emocional y menos dependiente de lo que viene siendo el placer inmediato. En ese sentido, ya a modo de conclusión, pues el placer
para ir concluyendo, considero que el placer es algo pasajero, es algo momentáneo, mientras que la felicidad es un proceso mucho más profundo que requiere un esfuerzo, un sentido y una actitud. La familia y la escuela como tal pues tienen un papel sumamente importante y fundamental en enseñar que no todo lo que cuesta es negativo y que no todo lo que es agradable nos hace verdaderamente felices. En ese sentido, pues el hecho de educar en el sentido de la vida es algo que puede ser algo muy favorable en el hecho de que se puede convertir en una defensa para una felicidad, para obtener una felicidad mucho más auténtica y duradera. Eso sería todo. Muchas gracias.